Buenas. Hoy voy a hablar de las inundaciones en el País Valenciano y en otros territorios de la península ibérica. La descripción de los hechos es conocida: cientos de muertos, cientos de desaparecidos, sufrimiento general de un sector importante de la población y también posibles epidemias, puesto que en algunos sitios se cree que en charcones, incluso en los garajes de los edificios, puede haber docenas de cadáveres. Teniendo en cuenta que llevan ya allí 3 días, pues en 4 o 5 días eso se empezaría a descomponer. En fin, estamos ante un escenario que algunos no dudan de calificar de dantesco. Los daños materiales, pues están en los edificios, en los automóviles, en todo lo que es los muebles del hogar, el menaje del hogar, en las infraestructuras, pero sobre todo en las tierras de labor. Las tierras de labor, con los fenómenos de erosión tan tremendos, pues pierden fertilidad. Y en algunos casos pues se acumula sobre ellas un cieno nada fértil, resultado de no se sabe qué, que las hace inviables. Y luego está la sequía que se anuncia. Es decir, si en una determinada localidad del País Valenciano han caído 490 litros por metro cuadrado en 10 horas, eso significa que en año y medio ya no va a volver a llover. Por lo menos en año y medio, porque allí se está 400, 420, es lo propio del lugar por precipitaciones. Tengo que también decir que las inundaciones son hoy un fenómeno global. Las ha habido gravísimas en Austria, en Grecia, en Libia, en Brasil, en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es parte de la tríada terrorífica del clima en las condiciones de deforestación y de expansión de la agricultura industrial, que son, por un lado, sequías tremendas, por otro, inundaciones devastadoras y, por otro, olas de calor que lo dejan todo machacado. Esto, si se proyecta durante un tiempo, 20 años, reducirá la fertilidad de los suelos y la capacidad de autorregeneración de las superficies agrícolas a casi nada, y tendremos un problema de escasez de alimentos bastante grave. ¿Por qué? La PAC, que es la Política Agraria Común de la Unión Europea, no se basa en el mercado, o casi no se basa, alguna vez, muy poco. Lo que hace es imponer a los agricultores determinadas normas que les obligan a hacer un cultivo, monocultivo, dirigido a la exportación, dirigido al mercado, que es extremadamente agresivo respecto a las zonas arboladas y que, en definitiva, origina un fenómeno de deforestación creciente. No es que antes de la PAC tiene pues 20 años o así, ¿no? 20 y tantos, pero no es que no hubiera fenómenos de deforestación, pero la política agraria común los ha multiplicado. Entonces nos encontramos aquí que la deforestación resulta de la agricultura actual, capitalista y estatal, del régimen de ciudades que tienen que ser abastecidas sí o sí desde el campo, y entonces todo esto es lo que hace pues una deforestación que continúa y continúa, ¿no? Y que acabará siendo pues un problema insuperable. Los argumentos en contra de la forestación, tanto los institucionales como los de la extrema derecha, prefiero ni tocarlos, son tan absurdos que coinciden ambos, tanto los institucionales, del progresismo, de los ecologistas y tal, coinciden punto por punto con la extrema derecha en un asunto: que no merece la pena deforestar, que hay que continuar con el capitalismo como está y que hay que continuar con el sistema de ciudades. Bueno, pues si continuamos estas tres cosas, la cuestión no tendrá remedio, se convertirá en un problema. Cada 3, cada 4, cada 5 años aparecerá en un territorio, luego en otro, como está sucediendo ahora por todo el planeta, por todo el mundo, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es proyectando esto en una visión más holística, ante un desplome general de la sociedad. La sociedad se está desplomando, se está haciendo inviable. Es decir, cuando vemos las escenas en las zonas de riadas, ¿no? Cientos de coches amontonados, la gente abandonada, no hay agua para beber, todo esto nadie sabe qué hacer y tal, pues lo que se está señalando es que estamos ante una situación general de desplome de la sociedad, un desplome de la sociedad que hay que ver cómo afrontar.
o forestamos o desastre seguro. Esa es la cuestión, pero forestar significa acabar con la agricultura capitalista de la PAC y estatal, y al mismo tiempo pues acabar con el sistema de concentrar a todo el mundo en las ciudades y dejar los campos vacíos. Entonces estas dos cuestiones son las fundamentales, y luego los teoréticos charlatanes de un lado y de otro pues se oponen a esto y no merece la pena dedicarles más espacio. ¿Cuál está siendo la actuación del Estado? El Estado nos dice que nos protege, se apropia del 55% de nuestros ingresos brutos. Ya sabéis que la carga fiscal hoy aquí en España es el 55% de los ingresos. Es más lo que entregamos al Estado que lo que nos quedamos. Y entonces nos dicen que nos van a proteger. ¿Dónde está la protección? Solo hay que escuchar en programas por ahí constantemente. La mayoría de los pueblos que han sido afectados por esto dicen que allí no ha llegado nadie, que ni siquiera les llevan agua, que todo depende de la solidaridad vecinal y de gente de pueblos de al lado, donde la catástrofe no ha sido tan enorme, que se hacen muchos kilómetros andando con una mochilita en la cual meten agua, meten alimentos, etc. Y bueno, pues se saca toda la farfolla esta fascistoide de la unidad militar de emergencia, que una vez más demuestra que no vale para nada más que para hacer publicidad al Ministerio de Defensa y al Ejército, porque ¿qué está haciendo? Vamos a ver. Puede ser que el primer día no llegaran, pero el segundo, el tercero y que ya estamos entrando en el cuarto, ¿por qué el Estado no está haciendo nada? Esa es la cuestión, no está haciendo nada importante y la gente está sobreviviendo gracias a la ayuda mutua, a la solidaridad vecinal, a la mentalidad épica de algunas personas que se han atrevido a meterse en el agua casi al cuello y a salvar, por ejemplo, de una muerte segura, mujeres embarazadas, etcétera. Y en algunos casos esto ha salido bien y ahora lo pueden contar, pero en otros casos gente que ha hecho eso pues les ha salido mal y ahora están muertos. Quiere decir que la épica y el heroísmo no siempre acaban bien. Solo acaban bien en las películas de Hollywood, que son una auténtica basura, ¿no? Entonces el Estado pues es habilísimo en rapiñar todo lo que puede, pero luego cuando llega a estas situaciones no aparece y, por ejemplo, se necesitaría maquinaria pesada, que también la tienen los pueblos, para retirar los miles de automóviles que impiden la circulación por las vías por las que puede llegar agua, pueden llegar alimentos, puede llegar ayuda y tal, pero eso no llega. ¿Dónde está todo el aparato maravilloso de helicópteros fabulosos y de historietas de estas que nos van a salvar? Pues no está. Y entonces en los pueblos pues lo dicen, ¿no? Alguna gente lo dice como si reconociera que es el obvio, porque claro, el Estado lo que quiere es rapiñar el máximo y gastar el mínimo, como todo el mundo. Pero otros lo dicen con desolación, diciendo, ay, yo que fui delegacionista en el Estado, ahora resulta que el Estado me abandona, ¿no? Y entonces, pues, resulta que sí, que le está abandonando, ¿no? Y le va a abandonar más y más tiempo. Yo me pregunto, pues, como dice alguna gente de algunos pueblos del centro, del epicentro de la catástrofe, que, bueno, pues hay charcas enormes donde hay montones de cadáveres y están diciendo cosas realmente espeluznantes. Yo estoy convencido que nunca dirán el número de muertos ni el número de fallecidos para quitarle hierro al asunto, y mientras tanto pues seguirán haciendo discursitos doctrinarios sobre cómo el efecto invernadero es el causante y todas estas historietas que cada día se cree menos gente, ¿no? Entonces tienen una credibilidad descendiente, ¿no? Entonces entramos en una época de desastres y catástrofes, y quien confía en el Estado es un suicida. Ahora está la catástrofe de las inundaciones, pronto vendrá la catástrofe de la guerra mundial y el estado de guerra. Tenemos el declive demográfico, que eso es una catástrofe. Ojo con esa catástrofe cuando se ponga de manifiesto, ¿no? Y luego pues otras más, como es por ejemplo pues el colapso médico de la población, que está sometida a unas tensiones o unos agobios de tal calibre que se está derrumbando en la falta de salud psíquica y física, en la anomia, en el caos. O sea, el individuo está siendo caotizado por un aparato de propaganda, por las operaciones de ingeniería social que le están haciendo inútil. Entonces, si vemos en la actuación de los afectados, las cosas cambian, o por lo menos cambian un poco, ¿no? Los afectados los ha habido de dos tipos: los que se han quedado atónitos y han delegado en las instituciones la ayuda. Estos son los que han muerto en masa. Y los que no, y entonces han creado sistemas de ayuda mutua, de colaboración, cooperación, y entonces se han puesto en marcha, le han ayudado a sus vecinos. Si ellos tenían alimentos, pues los han compartido con vecinos,
han limpiado casas, han retirado a brazo coches que impedían salir a la gente por la puerta de sus casas, etc. Entonces, lo poquísimo que se está haciendo allí lo están haciendo los vecinos. La ayuda vecinal, la ayuda solitaria, a veces, ya digo, con épica y otras pues con un sentido muy sencillo de la vida. Pues yo estaba aquí, vi lo que vi y entonces me lancé a socorrer a esa persona y ya está. Entonces eso es muy sano y nos hace sentir esperanza en el futuro de la humanidad. Pero es que eso tiene que ser la totalidad, ¿no? Luego está el sector degradado por la ideología hedonista, por el epicureísmo, por la felicidad a calzón quitado, todas estas cosas, que es incapaz de hacer nada por sí mismo, es incapaz de ayudarse porque todo lo espera de las instituciones, tiene un complejo de ayudado, es el complejo de ayudado, y entonces pues estos son un peso muerto, son una carga absurda y lo que hacen es crear problemas y más problemas, ¿no? Los que han ayudado pues tienen que dar un paso más, que es constituirse en equipos vecinales para la autogestión del problema, rechazar la ayuda institucional esta que llega, no toda, porque claro, si te estás muriendo de sed y te llegan allí como caridad del Estado en una cisterna con agua potable, pues la tienes que coger. No me refiero a actitudes de ese tipo, sino rechazarla como conjunto y como totalidad, pero no en todos los casos en que esa ayuda se dé, ¿no? Entonces hay que acudir a los sistemas de ayuda mutua, de colaboración, de cooperación, de al mismo tiempo autoconstruirse como una persona de calidad capaz de hacer frente a situaciones extremas como estas y no simplemente en un mindundi que se pasa el día pensando en lo mucho que quiere gozar, disfrutar y ser feliz, ¿no? Quienes hacen esto pues lo van a pasar muy mal, van a morir en masa porque las catástrofes se van a ir acumulando. Esta es solo una, pero vendrán más y vendrán más, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones para mí? Pues en primer lugar, promover la ayuda mutua y la sociabilidad, de tal manera que no se vuelva la situación anterior de atomización, de que nadie conoce a nadie, nadie sabe quién es nadie. Esto se debe de evitar, se debe utilizar esto, lo que ha sucedido, la catástrofe, como un momento para la reorganización de la sociedad. En segundo lugar, constituir organismos colectivos para practicar la ayuda mutua y la solidaridad. Esto es de una importancia enorme y se debe de constituir sobre la marcha y con lo que se está haciendo. En tercer lugar, adherirse a los ideales morales de esfuerzo, valentía, desinterés, cooperación y voluntad de supervivencia. Y en cuarto lugar, pensando a largo plazo, tener hijos. Sí, tener hijos. En estas situaciones la gente que no tiene hijos lo va a pasar muy mal, porque ya habéis visto cómo les han dado la patada y les han dejado tirados. El Estado es muy hábil cobrando los impuestos, pero muy inhábil ayudando a la gente. Entonces dependemos de nosotros mismos y tenemos que estar con nosotros mismos. Pues esta es la lección de lo que ha sucedido. Mando mi solidaridad y mi apoyo a la gente que lo está pasando tan mal. Estoy seguro que esta sociedad que lo ha padecido se regenerará a partir de aquí y entonces, aun llorando sus muertos, podrán constituirse como una sociedad de más calidad y unos seres humanos de más calidad. Hasta luego.